Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Miguel Olvarte Zárate y en este video vamos a realizar unos cuantos ejercicios en donde vamos a aplicar la ley de senos y cosenos. Por ejemplo, en este primer ejercicio tenemos una serie de datos y aquí al lado tengo la imagen que nos indica la ley de senos. Pero primero, ¿cómo sabemos que este se puede resolver por medio de la ley de senos? Muy bien. Aquí, si se dan cuenta en la fórmula, vemos que hay una relación entre el seno de un ángulo con su lado. Es como si fuera una regla de 3. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que que el lado C tiene su respectivo ángulo. Recordemos aquí, como nos dice la imagen, que para todo lado C, siempre que nos den su ángulo respectivo, se va a referir al ángulo opuesto de ese lado. Entonces aquí ya tenemos todos los datos listos para poder resolver el ejercicio. Podemos hacer una regla de 3. En este caso, pues voy a ocupar, por ejemplo, seno de C porque son los dos datos que tengo. Y en este caso, el otro de 11.36, pues vamos a ocupar, por ejemplo, la B. Entonces aquí, para obtener cuánto vale el ángulo B, pues simplemente vamos a hacer la regla de 3. Ponemos que el seno de B es el seno de B entre B es igual a seno de C entre C, y está expresado aquí. Tenemos que 11.36 sobre X, porque es el valor que no conocemos, es igual a 9.77, que es el lado C, dividido entre el seno del ángulo opuesto, que es 53.67. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es despejar X, es como una regla de 3. Entonces este 11.36 se multiplica por el seno. Bueno, es que aquí no se ve porque no está en forma de fracción, pero es, por ejemplo, aquí. Quiero saber cuánto vale el lado B, entonces simplemente multiplico cruzado y después divido con el de al lado, como una regla de 3 normal. Entonces aquí nos quedaría X es igual a 11.36 por el seno del ángulo, que es 53.67, y el resultado nos da 9.77. Nos da como resultado 0.936, pero este es la relación, o sea, es el valor del seno, que es lo de las identidades trigonométricas, que el seno es, si no me equivoco, opuesto entre hipotenusa. Entonces lo que tenemos que hacer es convertir este grado, ponerle la inversa del seno, que sería, lo ponemos en la calculadora, muchas veces puede estar como arcoseno o como seno elevado a la menos 1 de 0.93 o 0.936. Entre más dígitos, pues más exacto, ¿no? Y aquí tenemos el ángulo, 69.50. Muy bien. Una vez que ya tenemos este ángulo, podemos fácilmente obtener cuál es el ángulo del lado A, o sea, el ángulo opuesto del lado A. ¿Cómo? Pues sabemos que los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados siempre, entonces fácilmente podemos restar a los 180 grados los otros dos ángulos que ya tenemos, uno que era el que ya nos daba el ejercicio y el otro que fue el que nosotros calculamos. Por lo tanto, ya tenemos cuánto vale el otro ángulo, que es 56.83 grados. Y por último, sería calcular cuánto vale el lado A, que lo podemos hacer también con esa ley de senos o una regla de 3. Y aquí la tenemos. Tenemos que X, porque no sabemos cuánto vale el lado A, pero su relación con el seno del ángulo es 56.83. Esto es igual a 9.77 entre seno. Aquí volvimos a poner C, ¿no? Para tener mayor confianza, ¿no? Entonces, aquí simplemente despejamos X, cruzamos, sería 9.77 por seno del ángulo, dividido entre el ángulo del mismo lado que queremos obtener. Y vamos a tener que vale 10.15. Y esto lo podemos comprobar en esta captura de GeoGebra, en donde colocamos todos los datos del triángulo. Aquí fácilmente podemos poner la medida de los tres lados del triángulo, haciendo un segmento en la base y después colocando dos circunferencias en los vértices que tenga de radio la medida de los otros dos ángulos, y simplemente donde coincidan va a ser el punto de intersección para formar los otros dos lados del triángulo. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Aquí ya vamos a aplicar una ley de cosenos. En este caso tenemos estos datos y si se dan cuenta,
aquí no tenemos ninguna relación entre un lado con su ángulo opuesto. Entonces aquí forzosamente tenemos que utilizar la ley de cosenos, que es la que tenemos aquí, que simplemente es para cada caso, si es lado A, B o C, solamente van a cambiar lo que son las variables o los nombres de los ángulos y lados. Pero realmente la fórmula es la misma, simplemente la vamos a aplicar al lado que estamos nosotros buscando. Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero saber cuánto vale el lado C. Entonces, simplemente sustituimos en la fórmula, vamos a escoger la fórmula de C cuadrada. Y si se dan cuenta es A cuadrada más B cuadrada menos 2AB por coseno del ángulo. Entonces, aquí una forma de recordarlo si no llegas a tener la fórmula, pues es simplemente que es como si fuera un teorema de Pitágoras, pero quitando restándole el doble del primero por el segundo, ¿no? Es como que aplicar un poco de propiedades matemáticas, ¿no? Entonces aquí tenemos C cuadrada y aquí siempre el coseno del ángulo va a ser del mismo ángulo C, que es el que sí tenemos. Entonces simplemente sustituimos en la fórmula. Aquí tenemos la fórmula y aquí la sustituimos. Cambiamos la A que vale 12, cambiamos la B que vale 10, menos el doble, iba a decir del primero por el segundo, ¿no? Pero, de 10 por 12, ¿no? Que son 2AB. Y por coseno del ángulo, que son 78 grados. Entonces, al realizar todo esto en la calculadora nos va a dar un resultado de 194.10, pero este es C cuadrada. Aquí tenemos que quitar ese exponente al cuadrado, que es lo contrario del exponente, pues es la raíz. Entonces C va a ser igual a la raíz de 194.10, que va a ser 13.93. Y aquí, después lo que yo hice para obtener los otros dos ángulos es que como aquí ya tenemos la relación entre un lado con su ángulo opuesto, pues ya podemos aplicar ley de senos. Aquí hacemos como en el ejercicio anterior, ponemos relación entre un lado con su ángulo opuesto y del otro lado con su ángulo que en este caso no conocemos. Entonces aquí vamos a obtener el del ángulo B, que simplemente despejamos X y ya sustituimos, primero multiplicamos y luego dividimos. Y hacemos lo mismo con el de abajo. Entonces respectivamente nos va a dar 44.60 grados y 57.41. Y aquí está, nos va a quedar este triángulo. Aquí va a tener lado 12, lado 13.93 y lado 10. Sí, lado 10, muy bien. Y pues sus respectivos ángulos. Muy bien, aquí tenemos un ejercicio que nos dice que hay 3 botes en las afueras de la costa de la playa del Cabo San Lucas. El capitán del bote M sabe que el bote N está a 4.5 kilómetros de distancia y que el bote P está a 5.3 kilómetros de distancia. El ángulo entre los dos botes es de 40 grados. Entonces dice, ¿qué distancia tienen el bote N del bote P? Bueno, aquí es como si, por ejemplo, el bote M estaría aquí. Entonces vamos a imaginar que este va a ser el bote N. Entonces de aquí a acá serían 4.5 kilómetros de distancia. Y por ejemplo aquí estaría el bote P, que serían 5.3. Entonces más o menos visualizando el triángulo, pues quedaría, pues no es necesario realmente dibujarlo porque ya tenemos más o menos una noción de cómo quedaría el triángulo. Lo importante es saber que la distancia entre el bote M y el bote N pues sería uno de los lados de ese triángulo. Entonces aquí como nos está diciendo que la distancia entre los dos botes es de 40 grados va a ser obviamente ¿cómo puede decirse? El ángulo opuesto del lado que nosotros estamos buscando. Entonces simplemente pues ya tenemos todos los datos para la ley de cosenos. Aquí en este caso lo voy a poner como C, simplemente para mantener como el ejercicio anterior, ¿no? Que ocupamos C. Y simplemente reemplazamos en la fórmula, que son 4.5 kilómetros al cuadrado, que era uno de los catetos, más 5.3 kilómetros al cuadrado, que era el otro. Y simplemente menos el doble del primer lado por el otro lado, y por coseno de 40. Entonces reemplazamos un poquito, vamos simplificando un poco los términos, y tenemos que C al cuadrado son 12.43 kilómetros cuadrados, que simplemente le sacamos raíz, y tenemos que C es igual a 3.52 kilómetros. Realmente estaba sencillo el ejercicio, solamente era más que nada saber interpretarlo. La segunda parte del ejercicio dice que el capitán se dio cuenta de que cometió un error, que en realidad el ángulo que formaban los dos botes era de 32 grados.
Entonces, usando ese ángulo, pues ¿qué distancia no tiene el bote N del bote P? Bueno, entonces hacemos la misma operación, pero ahora aplicando el coseno de 32. Realmente, pues no hay problema, ¿no?, que sea equivocado, porque pues es solamente hacer el ajuste, pero el cálculo es el mismo. Entonces simplemente reemplazamos aquí. Lo único que vamos a cambiar es que va a ser 32 grados, el ángulo opuesto con respecto al lado que estamos buscando. Y simplemente simplificamos términos y tenemos que la distancia es de 2.80 kilómetros. Muy bien, por último nos piden demostrar esta identidad trigonométrica que nos dice que cotangente de A es igual a coseno de A entre seno de A. Muy bien, para esta demostración yo voy a ocupar este círculo unitario y dentro de él vamos a tener un triángulo rectángulo unitario. Aquí pues aquí está su ángulo recto y vamos a suponer que estos dos ángulos son de 45 grados. Esta figura se utiliza mucho pues para hacer esas demostraciones trigonométricas, ¿no? La relación entre el seno y el coseno, que coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0 y todo eso, ¿no? Entonces vamos a ocupar este para realizar esta identidad trigonométrica. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero vamos a considerar un triángulo rectángulo donde el ángulo A es uno de los ángulos agudos. Entonces vamos a ocupar por ejemplo este. Entonces aquí tenemos este ángulo, por lo tanto su cateto opuesto va a ser seno del ángulo, o bueno, seno de A, ¿no? Aquí para ser congruentes con la demostración. Obviamente pues nos queda el cateto adyacente que va a ser coseno de A. Entonces, si la demostración es correcta, se supone que el cateto adyacente, que es este, coseno de A, y el cateto opuesto, que es seno de A, la relación entre ellos dos, es decir, la división entre el cotangente, ¿cómo puede decirse? La relación entre este y este, la división, pues va a ser igual a 1, ya que pues este es como un teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. También se puede realizar con la fórmula del círculo, porque sabemos que el ciclo era x cuadrada más y cuadrada igual a 1, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a aplicar este teorema de Pitágoras, que es más sencillo. Bueno, aquí ya tenemos nuestro triángulo rectángulo y después pues vamos a empezar a hacer los cálculos, ¿no? Entonces, muy bien. Aquí pues aplicando teorema de Pitágoras pues sabemos que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Muy bien. Aquí pues ya sabemos cuánto vale c cuadrada porque es 1. Entonces 1 es igual. Y aquí vamos a poner x cuadrada más x cuadrada. Ok, aquí como valen los dos 45 grados, pues lo voy a dejar así, ¿no? Pero también puede ser x y y. Entonces, x cuadrada más x cuadrada. Entonces, aquí si nos damos cuenta podemos ocupar términos porque x cuadrada más x cuadrada pues sería 2 veces x cuadrada. Muy bien. Aquí podemos pasar este que está multiplicando, lo podemos pasar para el otro lado. Y también voy a reordenar. Este lo voy a pasar para este lado. Entonces lo voy a poner así, 2x cuadrada es igual a 1, para que sea más práctico resolverlo. Y vamos a poner que x cuadrada es igual a 1 medio, porque este 2 que está multiplicando lo vamos a pasar aquí dividiendo. Muy bien. Entonces aquí quiere decir que x o x y y también puede ser, bueno, vamos a ponerlo así, x igual a y para identificarlo, ¿no? X es igual a y esto es igual a la raíz de 1 medio. Y esto va a ser igual, pues sabemos que la raíz de una fracción va a ser igual a la división entre la raíz del numerador y la raíz del denominador. Entonces, aquí le aplicamos raíz de 1 nos queda 1 y raíz de 2 nos queda raíz de 2. Entonces aquí le vamos a poner que x es igual a y esto es igual a raíz de 2 entre 2. Muy bien. Entonces, se supone que estos dos lados deben medir raíz de 2 entre 2. Lo vamos a comprobar. Muy bien, vamos a comprobarlo con el GeoGebra. Entonces aquí voy a hacer más grande esto. No tanto. Muy bien. Aquí pues vamos a hacer
Vamos a hacer nuestro círculo unitario. Entonces aquí está, vamos a poner este, lo vamos a poner aquí y vamos a poner que sea de radio 1 para que sea también la hipotenusa. Y a partir de aquí pues vamos a formar nuestro triángulo rectángulo. Vamos a poner aquí nuestro segmento. Esto lo voy a hacer así mientras, para poder voy a establecer el radio así para poder poner después el ángulo de 45 grados. Entonces vamos a ponerlo aquí. ¿Y dónde está mi ángulo? Ok, lo vamos a poner aquí, 45 grados. Muy bien, entonces aquí ya tenemos cuál va a ser. Muy bien. Ya por último, pues tenemos que terminar el triángulo, pero no va a dar exacto. Entonces, para asegurarnos, vamos a hacer recta perpendicular. Con respecto a este. A ver cómo era. Sí, era aquí. Entonces aquí con respecto a este. Muy bien. Pues aquí ya tenemos nuestro triángulo rectángulo. Muy bien. Y aquí ya nada más voy a recalcar estos dos segmentos. Aquí. Muy bien. Y aquí. ¿Por qué hacemos esto? Para que cuando yo oculte este de aquí y este de aquí, no se me quite también los lados del triángulo. Ya así ya lo remarco y lo quitamos. Y aquí ya tenemos nuestro triángulo rectángulo. Muy bien. Entonces vamos a comprobarlo. Vamos a medir todo. ¿Dónde está? Medida. Aquí está. Obviamente pues va a medir 1. Ok, medir 1. Y estos dos efectivamente miden lo mismo y tienen una medida de 0.7071. Que vamos a comprobarlo. Raíz de 2 entre 2. Efectivamente, 0.7071. Entonces con eso confirmamos de que así es. Aplicando teorema de Pitágoras podemos comprobar que si realmente el cotangente es coseno entre seno, pues se debe mantener la relación entre seno y coseno para el teorema de Pitágoras. Muy bien, con esto concluimos el video y pues esperemos que te sea de utilidad.